instituciones educativas, se adquiere material didáctico, juegos infantiles específicos para este nivel, ¿no? En el 2012 el Gobierno Nacional declara la política pública de primera infancia, niños y niñas de 0 a 5 años, como política prioritaria en la planificación nacional en el Plan Nacional del Buen Vivir. Esto es importantísimo, compañeros, pues el Plan Nacional del Buen Vivir estaba destinado a, ¿qué era el Plan Nacional del Buen Vivir? Estaba destinado a durar los 4 años del gobierno anterior, y su política prioritaria estaba destinada a proveer fondos, a proveer apoyo internacional, nacional, para la primera infancia. ¿Y cómo? A través de la Estrategia Nacional Infancia Plena, que era la instancia para la coordinación, monitoreo y acciones por la primera infancia. Es esta a través del ministerio, en ese entonces Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, que inicia una tarea difícil, ¿no? Que hasta ese entonces no se había logrado, de converger en un solo ministerio a varios ministerios del Frente Social, al MIES, al Mineduc, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Vivienda, para que el enfoque del desarrollo integral sea integral, que todos los actores que estaban inmersos en la educación, en el desarrollo, en el cuidado, en la salud de los niños, tuvieran un encuentro y que pudieran realizar una política pública en favor de los niños, pero estando coordinados, estando articulados. Esto es importantísimo, esta cuestión de la Estrategia Nacional de Primera Infancia. De aquí salen los acuerdos interministeriales que permiten esta articulación tanto con el MIES, con el Ministerio de Salud, políticas como acuerdos como el 00114, el 00116, el 01514, del cual vamos a hablar, de donde nacen justamente estos, entre comillas, estándares de educación inicial, ¿no? Que ya vamos a hablar también después. En el Ministerio de Educación, en este periodo, se expide el currículo de educación inicial. Eso también quería contarles por qué no se sigue utilizando el volemos alto. En este tiempo, en este periodo del 2014, ya estaba en construcción el currículo tanto de la EGB como de la BGU, el nuevo currículo, y se dan cuenta que no estaba articulado con todos estos otros currículos que estaban vigentes. Por lo tanto, deciden realizar un currículo que esté articulado, integrado con el nuevo que iba a salir para la EGB, porque todos eran integrales, todos seguían un mismo camino. Entonces, se empieza a elaborar el currículo de educación inicial en el 2007 y en el 2014 se expide. Se expide la Ley Orgánica de Educación Intercultural también, la LOE y su reglamento, y se fortalece el reconocimiento de la educación inicial determinando 2 subniveles de educación inicial. El subnivel 1, que son los menores de 3 años y que cuyo responsable es el MIES, y el subnivel 2, de 3 a 5 años, cuyo responsable es el Ministerio de Educación. En el marco de la acción intersectorial se expiden acuerdos interministeriales, como les contaba, ¿no? Entre el Mineduc, el MIES, el Ministerio de Salud, para fortalecer la educación inicial. Este es el acuerdo del que vamos a hablar más en el segundo día. Vamos a hablar, de aquí salen también el tema de los estándares. Entonces son acuerdos que ustedes tienen que revisar, que tenían en su pretaller, o me parece que es en el primer día, para que lo revisemos y mañana podamos tener una mejor visión de qué se trata este acuerdo. El INEVAL también en este periodo propone un mecanismo de seguimiento a avances en el desarrollo de niños y niñas de 4 a 5 años, para no llamarlo evaluación, ¿no? Se denominó Ser Estudiante en la Infancia, el SEIN. Esta propuesta lamentablemente no llegó a institucionalizarse, pero su meta era evaluar a las docentes a través de los niños para ver si es que se concretaba pues estos logros, si es que los niños habían resultados que pudieran tener una retroalimentación para un plan de mejora. Ese era el tema, pero realmente no se ha llegado a institucionalizar. Está todavía en estudio y entiendo que
En el INEVAL todavía sigue la propuesta, pero la han cambiado un poco. En el Mineduc inicia la implementación también del SAFPI, el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia, que es una modalidad de trabajo con familias, educación para los niños de 0 a 5 años, pero a través de su familia. Los niños reciben a una docente en las comunidades y esta docente alecciona a los padres para que puedan estimular, para que puedan educar a sus hijos con el currículo de educación inicial, pero en la misma comunidad. Siguiente, por favor. Aquí tenemos pues la evolución de las coberturas, ¿no? Vemos que en el año 2016, 2015, 2016, hay un hito. En este tiempo, después de haber tenido la asistencia en 2006 de aproximadamente 20,000 niños, vemos que en el 2015, luego de todas estas políticas que se promovieron, hay un incremento notable y empiezan a subir la tasa de matrícula, ¿no? De 143,000 en el 2010 a 371,930 en el 2015. Luego hay un descenso, pero se mantiene. Actualmente, pues la matrícula registra un 50,97 de la población nacional de niños entre 3 y 4 años, que es alto, ¿no? Siguiente, por favor. Eso es todo. Muchas gracias. Tenemos en este momento un espacio para preguntas que ustedes pueden activarlas a través de sus micrófonos. Vamos a aceptar unas 4 preguntas porque tenemos que seguir con otro tema, por favor. Así que estoy encantada de contestar sus preguntas. Si me dicen, chicas, si hay preguntas, si no las pueden poner en el chat y yo con mucho gusto las contesto. Magister, mi nombre es Glendy Casanova. ¿Sí me está escuchando? ¿Glendy? Glendy Casanova, un gusto para mí. Y elegí este taller con el ánimo, pues, de ver las características de los estándares y las pautas que ha tenido que dar, digámoslo así, los cambios que ha tenido que tomar para que el nivel inicial sea incluido. Y como lo ha dicho usted, las madres también sean protagonistas, como lo estamos viviendo en estos instantes por lo de la pandemia. Así es. Es muy importante lo que usted está mencionando, sobre darle a las madres las pautas necesarias para que ellas lo puedan hacer y puedan sacar a sus niños con lo que nosotros tenemos el objetivo planteado. Quisiera saber una preguntita, es cómo poder llegar a adquirir la temática en sí, no sé, en YouTube o ver de qué manera tener textos o libros que nos puedan guiar, porque con usted serán unos instantes y luego para tener otras fases nos pueda también dar sobre eso una orientación. Glendy, tú me hablas del SAFPI, del Servicio de Atención Familiar. Sí, exacto. Ya, a ver, te voy a contar. Sobre ese servicio, el Ministerio de Educación, como les digo, está implementando esta modalidad, ¿no? Esto data ya del año 2015, 2016, y hay un manual que está, no lo tengo lamentablemente aquí, pero está en la página del Mineduc. Si ustedes entran al www.educacion.gov.es, busquen el manual del Servicio de Atención Familiar a la Primera Infancia y ahí lo van a encontrar. Ese es un manual que se realizó hace algunos años, está todavía vigente y por ahí pueden tener ustedes una orientación. Si no, pues con mucho gusto me escribes, yo voy a dejar después mi correo y yo te hago llegar un ejemplar o puedo ayudarte con ese tema.
que debería ser algo que implemente el ministerio ya, creo que lo están haciendo, yo entiendo que es así porque es justamente la modalidad que se necesita en estos momentos tan de crisis, ¿no? Y tan importantes para la educación. Muchas gracias, le envío mi correo por chat para que me sea entregado, le agradezco muchísimo. Gracias. Ya, a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Ya, una preguntita. Les saluda Ángeles Reyes. Estuve escuchando atentamente su ponencia y bueno, me gustaría que nos aclare usted. Se habló de una cobertura más o menos de un 50%, ¿no es cierto?, de atención a la primera infancia. Que no hay una cobertura mayor, digamos, a nivel del Ecuador. ¿Y cómo está la articulación integrada actualmente entre lo que es el Ministerio de Educación, de Salud, y también, bueno, todos los ministerios que tienen que ver para atender a estos niños? Porque estos niños hay que atenderlos muy bien, o sea, con calidad, con maestros muy capacitados, con formación continua, formación permanente, que haya metas altas de aprendizaje, que esa edad es crucial, el desarrollo intelectual, cognitivo de estos niños. Entonces, hay que entregarlos en buenas manos, como se dice. Pero a la par, con esto va también la situación de problemas ya estructurales, ¿cierto? Tiene que trabajarse también en lo que es la alimentación, que de repente los índices de desnutrición, pues, son elevados y también enfermedades, ¿no? En ese aspecto, mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Sí, lamentablemente, les digo, la política pública cambia cada 4 años, es revisada cada 5, pero lamentablemente la política como tal nos lleva a que por cuestiones de índole ya político, valga la redundancia, no se sigan con estos proyectos, con estos programas que son tan importantes de articulación, ¿no? Entiendo que Misión Ternura retomó, según escuché hoy a la subsecretaria, ha retomado este tema de articulación. Como ustedes saben, ya no existe el Ministerio de Coordinación Social, que en su tiempo pues fue como que el ente en el que convergían, como les dije, todos los otros ministerios, porque es bien difícil que un MIES y un Mineduc se reúnan y que digan, bueno, aquí esta ley va sobre la tuya o esta normativa va sobre la tuya. Ya les voy a contar lo que pasó con el acuerdo interministerial. Y son este tipo de eventos políticos que nos llevan a no concluir los programas tan exitosos como fue esta estrategia intersectorial denominada Infancia Plena. En otros países como Chile se continúa con éxito toda esta cruzada y hemos tenido resultados muy satisfactorios, ¿no? Este tema de la continuidad educativa, que también es parte del tema, se formó a partir de la estrategia. O sea, se unió el MIES con el Mineduc y con el Ministerio de Educación, de Salud. Entonces el niño, cuando nacía, se llegó a un acuerdo en el que cuando el niño nacía ya tenía adjudicada un código. Con este código el niño ya no necesitaba a su madre ir al MIES para conseguir un cupo en los IBBs, ya no necesitaba este niño del IBB conseguir un cupo, sino que estaba encadenado por un mismo código para seguir este nivel de educación hasta la secundaria, hasta el bachillerato, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta. Les cuesta mucho nuevamente emprender estos programas cuando hay de por medio este tipo de cambios en los gobiernos. Sin embargo, yo entiendo que se está retomando y va por buen camino en Misión Ternura, pero por supuesto que fue un tiempo en el que como les contaba, estos planes nacionales, que no solamente es el plan como tal, sino el fondo que le destinan, el presupuesto tan importante que le destinaron en su momento, el que permitió que la primera infancia, como vimos en la última PPT, en la última lámina, perdón, tuvo ese repunte. ¿Por qué? Porque los lugares
en los que los niños se educaban eran dignos, tenían una alimentación. Si bien es cierto, en el MIES había 4 ingestas, en el Mineduc había en ese tiempo 2, pues recibían su alimentación los niños, ¿no? Tenían un control de salud allí mismo. Uno de los acuerdos con el ministerio que todavía se lleva a cabo es que el ministerio se trasladaba, los centros de salud se trasladaban a los centros infantiles del Buen Vivir para medir, tallar a los niños y llevar un control antropométrico, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se mantienen, no las sabemos si se mantienen, pero tuvieron su vigencia en el lapso anterior, en la década anterior, por el presupuesto que estaba destinado, que era mucho, mucho, mucho mayor del que está ahora. Esa sería la respuesta, mi estimado. Buenas tardes. Muy amable, gracias. Gracias a usted. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, a ver, estoy hablando con Esperancita. Deme un segundo solamente porque en el chat me dicen que no existe el SAFI y quiero ser bien clara en esto. Ustedes saben que hubo un recorte de presupuesto en salud, en educación especialmente, y lamentablemente es verdad. Hay un recorte de presupuesto que no permitió que el SAFPI, como un programa, como un proyecto, con un presupuesto propio se desarrolle. Pero sigue en vigencia en el Ministerio de Educación, no se ha acabado. O sea, no es que ya no existe el SAFPI, sino que no existe el dinero, lo están buscando de otras fuentes para que siga trabajando, pero como un programa del ministerio sigue, eso no se ha acabado, sino que las maestras, lamentablemente las maestras ya no se les pudo pagar y tienen que buscar recursos de otras fuentes para poderlo implementar nuevamente, pero no es que se ha acabado. Hoy la subsecretaria, si ustedes ven la ponencia de Tamara Espinosa, habla de ese programa, que es muy importante. Entonces yo les animo a que ustedes revisen eso para que la información sea la correcta. Ahora sí, Esperancita, perdónenme. Muy buenas tardes. En primer lugar, a felicitarle por la exposición en la cual nos hizo una breve reseña de cómo se inició el desarrollo de la educación inicial, tanto en Ecuador como en otros lugares. Mi pregunta y a la vez un aporte: soy una maestra con 30 años de servicio, me inicié, como lo dicen los libros, y como anteriormente se lo denominaba preescolar, parvulario, como lo dice Chile, México, y acá como hoy actualmente en Ecuador se manifiesta la educación inicial. En cuanto, mi pregunta es, justo casi me roba toda la película, la persona que antecedió, que participó en el proyecto SAFI. He trabajado con la educación ordinaria y extraordinaria. Sinceramente que hoy con la pandemia nos tocó muchos retos a las maestras, un desafío muy grande, en el cual ahí es donde uno se entera de este proyecto, como lo manifestó el proyecto SAFI. Pero hay cosas que desde arriba me parece que lo hacen en una manera, no sé por qué lo harían este proyecto SAFI. Sinceramente, al trabajar, yo trabajo en la escuela Doctora Matilde Hidalgo de Procer, soy magíster en educación infantil, y pude observar, ver que los niños de educación inicial de la institución a la que me debo, hay un desarrollo mayor, y ese desarrollo, esa calidad, también depende de su maestra, de sus herramientas con las que tiene. Y si yo también me hice un reto de llegar hasta prepararme más como magíster, es un reto muy grande, especialmente cuando fue una maestría presencial de 2 años en ese entonces. El grupo SAFI debería unir, hoy que estamos con estos recortes, para que no hayan tantas maestras que han quedado en la desocupación, unir a la parte de la educación inicial. Porque sinceramente al ver que me llegó a mí un grupo de SAFI, me llamó la atención y comencé a investigar.
es bueno para todos quienes me están escuchando, no solo quedarnos con las inquietudes, sino como lo manifestó nuestra facilitadora, investigar. Y al investigar veo que son niños de las mismas edades, está correlacionado a la edad inicial. Y son madres que viven muy cerca. Entonces a mí me llamó la atención por qué este niño o esta niña no va a iniciar a la institución. Y esa parte, ese presupuesto va a otro, porque yo no le veo una lógica que una maestra vaya a la casa. Tal vez lo aceptaría en un sentido de que si el niño no puede movilizarse, o sea, tiene NNE, iría hasta yo comprometida dentro de mi currículo, decir, tengo este problema con este niño, está matriculado y yo me voy a trasladar. Quizá tuve una oportunidad en la cual pude ver la educación inicial en Uruguay y en Argentina, que la maestra va a su lugar de trabajo también, va a visitar, pero la maestra ¿de dónde? La que está aquí en esta institución. Entonces yo le veo que hay presupuestos que para mí que no tiene un camino. Mire, ahorita es el grupo SAP. Entonces, desde arriba tienen que hacer sus lineamientos mirando la realidad, con cuánto tengo, cuánto es. O sea, no que sea por una política así, por ganarme, no sé cómo denominarlo a esa parte porque no soy política. Entonces, con este proyecto debería desaparecer para mí, porque son personas que pueden llegar a la institución, a cualquier institución educativa del país. Son madres muy jóvenes incluso, que pueden caminar y entonces digo, ¿para qué estamos nosotras las maestras de inicial? ¿Para qué estamos las maestras de psicología infantil y educación parvularia, en la cual somos muchas, que se fue abriendo en Quito, en Guayaquil? Loja fue una de las primeras que se inició con esta especialidad. Entonces, esa es mi sugerencia. En cuanto a los estándares también, qué hermoso. Eso es lo que nos faltaba. Nosotros los estándares de calidad están inmersos al primer año. Tiene una relación, pero qué mejor, o sea, ya para primero sería con mucha dificultad, con más dificultad o con mayor mayor dificultad mismo. Entonces, mi parecer que lo importante en este momento, ustedes pueden llevar la voz, que los estándares se debe clasificar también, de acuerdo a la edad, con complejidad que se manifestar. Entonces, de acuerdo a la edad, el niño también va aprendiendo, de acuerdo a sus estilos de aprendizaje, su capacidad lenta o rápido, como lo manifiesta Howard Gardner, que es una realidad. O sea, los maestros y las maestras, así nos duela, tenemos que leer más, sin que nadie venga y diga, tú tienes que aprender esto. Nos debemos interesar más, aún más hoy no sé cómo vamos a salir con esta pandemia, o sea, con la realidad. O sea, cada uno tenemos que aportar más. La aportación también, como dice, las herramientas, el material didáctico. Las herramientas y material didáctico se lo elabora la maestra. Antes las maestras teníamos hasta carpintería, nos daban, hoy ya nos dan. Entonces parece que las cosas buenas fueron desapareciendo y hay en verdad lo virtual que es excelente para comunicarnos rápidamente. Sí, pero hay otras cosas que nos fuimos olvidando, las que se hacen con las manos. Y como lo dice Montessori dice, todo lo que pasa por tus manos lo sabes, hacer y pensar. Entonces, en ese aspecto, ese es mi pensamiento, ese es mi criterio. Para las maestras jóvenes, las invito a leer más, o sea, a dominar las teorías. Sin teorías también no podemos decir esto, hablar ya científicamente, no quedarnos
en algo poquito, si de no profundizar. Y queremos que este país, este Ecuador, estos niños ecuatorianos sean lo mejor, porque podemos, somos mejores. Lo que nos falta es un poquito lo que se dice los retos. Y gracias, ese es mi pensamiento y me disculpa si me ve. No, muchas gracias por compartir y sí, tienes mucha razón. Necesitamos investigar más. Esta modalidad no es otra cosa que la continuación del CNH, del Creciendo con Nuestros Hijos, que ya vieron de hace cuánto data, ¿no? De hace más de 25 años. Y simplemente lo que se hizo es una extensión para los niños de 3 a 5 años. Ya encontré el manual que está en la página del ministerio, es ustedes lo pueden revisar. Esta es una guía para formar, ¿no? Claro, en base al currículo de educación inicial, porque no es que es otra formación, es la misma, solo que la diferencia es que es a través de los padres, y como bien lo decía Esperancita, hubo una investigación en los NHs que son que ya tienen algún tiempo trabajando, y se determinó que el aprendizaje de los niños de 0 a 3 años en ese momento era mayor, tenía un mayor logro de trascendencia que el de los niños que estaban en la institucionalizada, es decir, de los niños que recibían las clases de las docentes. Por más amor que tengamos, por más dedicación, no es lo mismo que un padre transmita la educación a su hijo a través de técnicas metodológicas, acompañadas, ¿no? Entonces sí se veía que los niños que estaban con sus familias en zonas de alta dispersión, porque este modelo fue creado para niños y niñas que vivían en zonas de alta dispersión, en las que no podían tener un acceso directo a la escuela. Esa fue la meta, ¿no? Llegar a estos niños, pero que como bien dice Esperancita, pues podía ser a través de una docente, no solo el padre, sino a través de la docente por la metodología, pero eso fue creado, y como les repito, chicos, no es que no está abandonado, simplemente y lamentablemente el presupuesto se ha ido por otro lado, pero entiendo que lo van a retomar. Con Angélica, si no se demora mucho, que contesto la última, porque todavía tenemos un tiempito para el segundo tema, que es justamente el currículo, y ver los enlaces, ¿no? Tal vez ustedes van a decir, ¿por qué empieza por el histórico, ahora se va al currículo y los estándares? Todo tiene relación, todo tiene relación. Así que contesto a Angélica y pasamos a la siguiente exposición, por favor. ¿Cómo está, mi estimada Verónica? Muy buenas tardes, compañeras. Que tengan una linda tarde. Mi pregunta era, Verito, estamos hablando, ¿no?, de una trascendencia de la educación inicial y de la importancia de la misma en la formación de nuestros niños. Mi pregunta era, no sé, tal vez se está trabajando, se está planteando el hecho de realizarlo ya de una manera obligatoria en el Ministerio de Educación, ¿no? Porque como vemos, realmente es una edad y es un nivel muy, muy importante en el desarrollo de nuestros pequeños, ¿no? Entonces, eso es una pregunta que tenía, que tal vez, no sé, se plantee, ¿no? El hecho de ya hacerlo de forma obligatoria a este nivel. Muchas gracias, mi Verito. Gracias, Angie. Sí, y me encanta tu pregunta porque les comento, como les dije, en la Constitución del 2008 ya se impone el nivel de inicial como el primer nivel del sistema educativo. Obligatorio. Es obligatorio. En la LOEI, les voy a ser infidente, no nos dice que es un sistema, que es un nivel obligatorio. Como yo les enseñé en esta gráfica, en la gráfica de las barritas, en el 2014, cuando, como les contaba, empieza a haber esta calidad ya dirigida hacia la primera infancia, cuando todos los actores convergen y empiezan a trabajar, los IBB se transforman, las maestras educan, incluso recibían becas, recibían una formación continua en el MIES, todas estas madres comunitarias a quienes debemos tanto, pero que no estaban formadas profesionalmente, se les dio un plazo de más o menos unos 5 años para que pudieran estudiar gratuitamente, trabajaban con el CENESID, con las becas, bueno, todo fue un conjunto que es como debemos articular la educación para que se nos facilite. No es solamente que el niño tiene que tener salud, sino que la maestra tiene que formarse, y para formarse tenía que ir a la universidad, y la universidad quien la manejaba, el CENESID, y el niño tenía que tener una buena calidad de vida, por lo tanto no podía vivir en condiciones de extrema pobreza, por lo menos debía de vivir dignamente en una casa. Entonces tenían que también el NIDUBI participar, ¿no? Era toda una articulación, pero